Y ahora sí, un debate que creemos que puede ser clarificador para que la opinión pública se haga una idea de lo que está pasando y que hay un choque evidente de legitimidades en este conflicto, en esta crisis política que se ha abierto en Venezuela. Estamos con Pedro Gil. Hola Pedro, bienvenido. Él es presidente de la Asociación Tierra de Gracia en Euskadi, en Cantabria. Tú saliste de Venezuela hace 3 años, ¿no? Sí. Y eres activista de Voluntad Popular. Sí, también. ¿Qué es Voluntad Popular? Para que nos podamos hacer una... Voluntad Popular es una formación nueva, pues con dirigentes jóvenes. Su presidente es Leopoldo López, actualmente encarcelado, preso político, y ya lleva más de 9 años de lucha. Ha nacido para confrontar y para restituir pues la libertad en Venezuela. Bueno, pues ahí estamos colgados. Es muy activo en redes, es publicista, ha hecho marketing político. Y tengo también a Neko Companys. Hola Neko, ongitorri. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Ayer le leímos un hilo interesante en Twitter donde argumenta por qué considera que la autoproclamación de Juan Guaidó es lo más parecido a un golpe de Estado y por qué Nicolás Maduro sigue siendo el presidente legítimo. Él hizo la tesis doctoral precisamente sobre procesos constituyentes, ¿no? En un análisis comparado entre, me parece que era Ecuador, Bolivia y Venezuela precisamente. Eso. O sea que creo que tienes algunos elementos. A ver, voy a empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Juan Guaidó es el presidente hoy en Venezuela? Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, una institución, la única en Venezuela que ha sido electa por voto popular. Fue en el 2015 más de 15 millones de votos donde se presentó también los chavistas, el chavismo. Pero como perdió la mayoría, la oposición ha ganado un 63, un 65% de la Asamblea Nacional, de ahí en adelante pues fue un problema ya para Maduro, pero es un presidente que ha sido electo por voto popular y actualmente es el presidente de Venezuela porque la Constitución establece que nunca puede haber un vacío de poder, nunca puede haber ruptura del hilo constitucional. Y en mi opinión es el artículo 333 y 350 de la Constitución venezolana los que le avalan para que pueda ser presidente. Neko, ¿por qué es Maduro el presidente legítimo? Pues Maduro es el presidente legítimo fundamentalmente porque así lo decidieron de forma soberana más de 6 millones de venezolanos en unas elecciones libres, igualitarias. Eso es lo que marca la Constitución y sé que se ha puesto por muchos medios de comunicación en tela de juicio la legitimidad de esas elecciones, pero lo cierto es que si vamos a una comparativa de datos, vemos que Maduro en aquellas elecciones obtuvo en porcentaje de votos sobre el padrón electoral más porcentaje de votos de los que obtuvo Trump en Estados Unidos, Macri en Argentina o Santos en Colombia. Nadie en el mundo ha puesto en tela de juicio la legitimidad de ese proceso electoral. Sí. Pero un segundo, porque quiero puntualizar también otra cosa. Estos señores se dedican a decir que los procesos electorales en Venezuela, cuando no ganan, son ilegítimos. Y son legítimos cuando ganan, como en 2015. El proceso electoral que llevó a Maduro a esta última presidencia fue organizado por el mismo órgano institucional que organizó las elecciones legislativas de 2015. Fue auditado hasta en 18 ocasiones y todos los representantes de la oposición que se presentaron a esas elecciones firmaron las actas. Pedro, os voy a pedir a todos brevedad. Pedro, ya tenemos el debate lanzado. Estamos hablando del 20 de mayo. El 20 de mayo, a todas luces, no sé de dónde saca estos datos de porcentaje de 6 millones, cuando hay en Venezuela, para que la gente entienda cómo se vota en Venezuela, es con un cartahuellas, tienes que presentar tu DNI y queda registrado en una base de datos, o sea, es un sistema que puede ser manipulado. Este sistema lo lleva una empresa que se llama Smartmatic, con su sede en Alemania. Cuando suceden estas elecciones el 20 de mayo, los encargados de Smartmatic en Venezuela les ha tocado que irse exiliados hacia Alemania y desde Alemania han dicho: no damos validez a lo que ha pasado en Venezuela el 20 de mayo porque solamente se presentaron a votar cerca de 1.800.000 personas y Maduro con ese sistema, un software, ha manipulado y ha dicho que ha sacado 8 millones de votos. Claro, es que a mí, yo visto así, claro, me parece que es imposible intentar llegar a algún acuerdo. Sí, pero es que es absolutamente falso. No creo que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, sea nadie sospechoso de ser chavista. Y sin embargo dice que es el sistema electoral más perfecto que hay a nivel mundial. Este señor acaba de decir que se vota solo de forma electrónica y eso es falso. Se vota en papel físico y electrónicamente con huella digital, de forma que se ofrecen unos niveles de seguridad grandísimos.
golpismo. Y repito, aquellos que sí se presentaron a las elecciones siendo de la oposición en Venezuela, aquellos que se presentaron, firmaron todas las actas hasta 18... ¿Quién se presentó a la oposición el 20 de mayo? ¿Quién se presentó? ¿Quién se presentó? Si los partidos ¿Sí? están ilegalizados, por favor. No, por favor. Los partidos de la oposición para en criticar Venezuela no hace están falta ilegalizados. mentir. Mira, tranquilízate y serénate. Una cosa, en esas elecciones hubo hasta 6 candidatos a la presidencia. Evidentemente uno oficial, los otros opositores. Maduro obtuvo 6 millones. Y entre el resto, Henry Falcón obtuvo 2 millones de Henry votos. Falcón es una persona chavista que ha Y militado siempre en el partido chavismo. Bertucci obtuvo 1 millón de votos. Su problema, el problema que tienen ustedes es que hubo una mesa de diálogo en República Dominicana para solucionar... ¿Ha habido diálogo entonces? ¿Ha habido diálogo? Venga, sí, ¿Ha habido diálogo? Sí. ¿Y entonces por qué dicen que no hemos ido a diálogo? Sí, ¿Si ha habido diálogo? Deje que se lo explique. Estuvieron dialogando en República Dominicana con observador internacional Zapatero. ¿Y quieren más diálogo ahora? Rodríguez Zapatero. Sí, ya ha dicho Maduro que sí, pero permíteme que acabe. Hubo un diálogo internacional en República Dominicana. Se llegó a un principio de acuerdo y lo hizo público el propio Zapatero. Y el día que tocaba firmar, parte de la oposición se levantó de la mesa. Y se levantó de la mesa porque así se lo exigió la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Pedro. Ha habido diálogo. He escuchado a los tertulianos anteriormente y piden diálogo en Venezuela. Pero hemos tenido diálogo en el 2014, diálogo en el 2015 también en República Dominicana, perdón, en el 2017. ¿Qué más hace falta? ¿Cuántos muertos más tenemos que poner en Venezuela? ¿Acaso prevalece más una tendencia política o una ideología política que los derechos humanos? ¿Cuántos muertos más? En Venezuela se nos acaba el tiempo, señores. Ya 3 millones de personas salieron el año pasado. Se estima que para este año de continuar este régimen pueden llegar a ser más de 8 millones de personas. Entonces, ¿prevalece más los derechos humanos o prefieren el diálogo contra las armas del Vale, yo ahora planteo un poco, me gustaría también mirar un poco hacia el futuro. Ya hemos debatido, es evidente que hay un desacuerdo sobre cómo llega Maduro a la presidencia y por qué ahora Guaidó se autoproclama presidente, pero mirando un poco al futuro, yo estaba exponiendo antes, yo no imagino una Venezuela donde no haya chavismo. Es decir, yo, que conozco algo, no tanto desde luego como vosotros, pero conozco algo, la realidad venezolana, digo, ¿qué pasa? Si reconocemos a Guaidó y una buena parte del país no lo reconoce, el conflicto seguiría ahí. Y al revés pasa lo mismo. Es decir, entonces no termino de ver por dónde veis vosotros la solución, la salida, cómo estáis imaginando Venezuela de aquí a 6 meses, por ejemplo. Es que, fíjate, estos señores... que denuncian día sí día también que Maduro es todopoderoso en Venezuela, que controla todos los poderes del Estado, el poder electoral, el poder judicial, el poder jurídico, lo controla todo y sin embargo la Asamblea Nacional que ustedes controlan declaró a Maduro en abandono de poder. ¿Cómo puede estar alguien en abandono de poder a la vez que controla absolutamente todos los poderes del Estado? Claro, no le hizo caso, pero porque era un fraude constitucional del tamaño de las pirámides de Egipto. Eso es inaceptable. Y este señor, además, se ha presentado aquí muy bien, ha dicho que es de voluntad popular. Nacimos para confrontar y precisamente eso es lo que hacen estos señores, que es lo más parecido a Vox que hay en Venezuela, la ultraderecha violenta que está continuamente instigando al golpismo. Bueno, quiero destacar primero que es importante aclarar el término de autoproclamado. No sé si aquí se considera que Pedro Sánchez se autoproclamó presidente cuando automáticamente hace el impeachment a Mariano Rajoy. Aunque la Constitución española establece que cuando había un vacío de poder, pues aquí lo establece la Constitución, que si el presidente ha sido cesado por el Parlamento, pues quien asume, lo establece la Constitución, es el que propone esto. En Venezuela no hay una autoproclamación de Juan Guaidó, porque Juan Guaidó, como siempre, el que pone y quita es el pueblo en Venezuela. Ya, pero yo no lo digo en términos, a ver, como yo estoy poniendo y hemos decidido nosotros usar ese término, no sería autoproclamado. yo no lo estoy haciendo en términos, desde luego, despectivos. Lo que yo digo es, al término de una manifestación, el presidente de la Asamblea Nacional dice que es presidente de la República porque hay un abandono del cargo de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro llega, que tampoco está reconocido legítimamente en numerosos países, llega y dice, no, eso es un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Yo me limito a poner los hechos como han sido. Entonces, destacando eso, que el término está mal utilizado, porque si no, entonces, ¿qué hubiese pasado cuando se le hizo esto a Mariano Rajoy? Y te van a decir, ¿se autoproclamó Pedro Sánchez? Cuando no es así. Hay que
ver los artículos 350 y el artículo 333, que sería bueno ver si lo podemos poner en pantalla para leerlo. Antes lo hemos puesto. No, hemos puesto el 233. Sí. Pero lo que pasa es que el constitucionalismo venezolano, si nos puedes decir brevemente qué es lo que dicen y por qué, cuáles son los argumentos, perfecto. Bueno, el 350 dice que el pueblo, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o que menoscabe los derechos humanos. Vale. Está claro, nos avala la Unión Europea, nos avala los informes de ACNUR, tenemos informes de la ONU, del Alto Comisionado de la ONU, donde estamos violando flagrantemente los derechos humanos. No, este señor desconoce que, a diferencia del Estado español, en el que hay un régimen parlamentario y en el que el gobierno necesita la confianza del Parlamento, Venezuela, al igual que muchos países latinoamericanos, es un régimen presidencialista, donde poder ejecutivo y legislativo son independientes. En Venezuela, al presidente solo lo quita quien lo pone, que es el pueblo. Y todo lo demás es un absoluto fraude a la Constitución. ¿Vosotros veis posible que haya unas nuevas elecciones que puedan ser reconocidas por el chavismo? Aunque yo hablo del chavismo y no sé exactamente, no sé si llamarlo ya chavismo, pero bueno, para entendernos, por el oficialismo que está ahora mismo en el Ejecutivo y por la oposición que es mayoritaria en la Asamblea Nacional. Bueno, yo no puedo hacer futurología, no sé lo que estará en la mente de los ¿Eso podría ser una salida factible? En mi opinión, lo estamos proponiendo. En mi opinión, el año pasado se celebraron unas elecciones legítimas y ahora las que tocan por proximidad son las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional de Venezuela. A partir de ahí, ¿es necesario el diálogo? Sí, ¿Por qué era evidentemente. necesaria una Asamblea Constituyente frente a la Asamblea General? Pues lo voy a explicar, porque en Venezuela había una situación absolutamente extraordinaria. La oposición, patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, estaba en una intentona golpista para intentar derrocar a Maduro, y cuando los poderes ordinarios del Estado no pueden funcionar, no pueden regir o controlar de toda la situación, se puede apelar a poderes extraordinarios. Un poder extraordinario es el poder constituyente, para el cual Nicolás Maduro estaba habilitado por los artículos 347 y 348 de la Constitución venezolana. Se desconoce por completo esto. Para convocar un poder constituyente lo tiene que convocar el pueblo, no lo puede proclamar el presidente. Esto lo hizo Nicolás Maduro cuando era presidente, él mismo lanzó una Asamblea Nacional Constituyente y eso no lo establece la Constitución. Desde el principio, desde el origen, la Asamblea Nacional Constituyente es espurua, no puede tener validez. Y segundo, luego, cuando se le queda pequeña la Constitución a Nicolás Maduro, cuando se le queda ya un cerco con la Asamblea Nacional, ¿qué prefiere él? Ha eliminado la Constitución Nacional, ha eliminado también la Asamblea Nacional, simplemente porque no son afines a él, porque no los reconoce. Entonces, ¿qué quiere él? Eliminan la Asamblea Nacional, la Constituyente, la Constitución venezolana, y propone crear una nueva Constitución a su gusto. Bueno, lo cierto es que cuando Maduro convoca a la Constituyente, una vez más, y como tantas otras veces ha hecho, le ofrece a la oposición retrasar dicha convocatoria y acordar fecha y modo de convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente. Hizo lo mismo con las elecciones presidenciales. El problema es que la agenda de esta gente no pasa por unas elecciones democráticas, la agenda de esta gente pasa por el golpismo, que es a lo que se dedican un día sí y otro también con el patrocinio de los Estados Unidos. La parte más democrática de la oposición venezolana, la que sí ha creído en las elecciones, concurrió a las elecciones libremente y de forma legítima el año pasado, y así lo certificaron los datos, y eso es incontestable. Xavier, sí. Lo cierto del caso es que actualmente en Venezuela hay una ingobernabilidad interna, están las calles, están los barrios, está la gente más popular con un descontento en las calles. Y también para Nicolás Maduro hay una ingobernabilidad externa. Tenemos un no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, no reconocimiento por estas elecciones fraudulentas que hizo el 20 de mayo, con prohibición de partidos políticos de oposición, ilegalizados actualmente. A Venezuela, a los venezolanos se nos acaba el tiempo. ¿Cuántos muertos más tenemos que poner? ¿Qué propone este nuevo proceso? Juan Guaidó propone cese de usurpación, porque ya no está reconocido por la comunidad internacional, ni está reconocido tampoco internamente por el pueblo, no se sienten representados por el chavismo. Aquellos chavistas que alguna vez votaron por Chávez
no lo acompañan, que son los pueblos, que son las barriadas. Este señor se inventa la realidad cuando no le gusta. Acaba de decir que Maduro no está reconocido por la comunidad internacional. Bueno, hay países que no lo reconocen, pero hay muchísimos países que lo reconocen. Pero tiene un problema. Evidentemente hay un problema. Y para cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, sí, yo estoy viendo que para cualquiera de los dos que dicen ser presidentes de Venezuela, sí, hoy mismo hay un problema. Y el canciller de la República hoy mismo ha dicho, y Nicolás Maduro ha dicho, que acepta la propuesta de diálogo propuesta por los gobiernos de México y de Uruguay. Este señor, quiero puntualizar una cosa, está continuamente sacando los muertos en Venezuela. Vale, ¿sabéis quién es Tibisay Lucena, verdad? Sí. Vale. Fijaros lo que ha dicho. El poder electoral exige respeto por los votos de las venezolanas y los venezolanos, por los que eligieron diputados y diputadas y también por los que eligieron al presidente de la República. Igualmente, exige respeto a la ley que regula los procesos electorales del país. ¿Qué se propone, Xavier? Nosotros los venezolanos tenemos mucha esperanza en este momento. ¿Esperanza con qué? Con este proyecto que es cese de usurpación, gobierno de transición y unas elecciones libres. Nunca hemos dicho que no se va a hacer elecciones libres. Se tienen que convocar elecciones libres en 30 días. Claro, si tú partes, yo te entiendo, pero si tú partes para llegar a invitarles a lo que serían en un futuro oposición al chavismo, al oficialismo actual, diciendo, no, lo que pasa es que estáis haciendo una usurpación, me parece difícil que vuelvan a entrar en el juego. No, pero al revés también. Si le estoy escuchando a Nicolás Maduro decir, no, porque el golpismo de la oposición, digo, me parece complicadísimo. Y yo digo, igual la mejor noticia es que desde luego el país en las últimas horas por lo menos está en calma, que me parece una buena noticia. Vamos a ver, ¿quién es el primer presidente mundial que reconoció a Juan Guaidó? Trump. A los poquísimos minutos de haberse autoproclamado como presidente. ¿Alguien en su sano juicio puede defender que un personaje como Trump está pensando en la democracia en Venezuela? En lo que está pensando es en lo que pensaron todos y cada uno de los presidentes de Estados Unidos que utilizaron como quisieron a Venezuela antes de la llegada del chavismo a poder. Está pensando en sus recursos naturales, en el petróleo, en el coltán, en el oro, en todo eso. Está pensando y esta gente está dispuesta a regalar el país como lo hacían. De gasolina a diario a Cuba. Quizás lo desconoces. ¿Quién es el primero que tiene injerencia en Venezuela? Sí, va petróleo a Cuba y como van médicos cubanos a Venezuela, como van médicos cubanos a Venezuela a prestar servicio en un ejercicio de internacionalismo. 22.000 funcionarios cívicos y militares tenemos en Venezuela. Una invasión, son una verdadera usurpación porque, o sea, denunciamos que hay una injerencia, denunciamos que hay antiimperialismo. ¿Cuál imperialismo defendemos? Defienden que entonces estemos dominados por Cuba, porque esto que está pasando en Venezuela, lo que sigue Nicolás Maduro es un guión desde Cuba. ¿Qué defendemos entonces? El imperio chino. Estamos endeudados con más de 30.000 millones de dólares con el fondo chino que lo inició Chávez. Venezuela ha sido un globo de ensayo para toda Sudamérica, cómo es el endeudamiento y cómo el imperio chino ha venido metiendo sus manos en Venezuela. Entonces queremos denunciar la injerencia, que salga la injerencia de Venezuela y que los venezolanos podamos decidir. Ayer se pronunciaron más de 10 millones de personas, dentro y fuera de Venezuela, 200 ciudades, 4 millones de venezolanos. ¿Acaso eso no lo ve el mundo? Es cierto que China y Rusia prestan apoyo financiero y logístico a Venezuela. Sin embargo, lo hacen desde el respeto a lo que soberanamente decide el pueblo de Venezuela. No se puede decir lo mismo del FMI, que durante las décadas de los 80 y 90 ponía y quitaba gobiernos como quería Estados Unidos en Latinoamérica. Hoy Venezuela, que es un país que atraviesa gravísimos problemas, por lo menos tiene un gobierno soberano, que defiende lo que han decidido de forma suprema los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Venezuela es un narcoestado demostrado. Está el cartel de los soles que lo conforma desde Diosdado Cabello, Tarek el Aissami. Entonces es un narcoestado militarizado y aparte que apoya a Hezbollah y que apoya al terrorismo. ¿Crees que van a salir? ¿Por qué no sale Maduro? Maduro y toda su cúpula militar no van a salir. No estamos hablando de un gobierno que hizo una mala gestión o que hace esto. Estamos hablando de un grupo criminal y no van a querer entregar así por así porque van os voy a dar, por favor, medio minuto para el cierre y medio minuto para el cierre. Sí, entiendo que no sabe ya lo que es sacar de la chistera porque le toca defender un golpe de Estado contra la democracia y contra un gobierno legítimo. En Venezuela lo que toca ahora es respetar lo que decidieron los venezolanos y venezolanas de forma soberana y a partir de ahí, desde ese respeto, articular
articular un diálogo nacional para ver cómo se encuentra la mejor solución a la crisis. Pedro. Aquí en ECO desconoce que el único golpista es Hugo Rafael Chávez Frías. Y también es muy fácil hablar de revolución en otro país comiendo 3 veces al día. Es muy fácil hablar de la revolución en otro país sin ver cómo realmente sufre la violación de derechos humanos un país. Desde aquí se habla muy bien de una revolución. 12:34. Yo os quiero agradecer a los dos. Neco, Pedro, gracias. Ha sido un debate tenso, no esperábamos menos, pero yo creo que por lo menos alguien se puede hacer una idea un poco más completa de lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Pedro, Neco, se recascó.